Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del corazón y cotilleos jugosos. Espero que estéis todos súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un bombazo que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Estáis listos para saber todos los secretos del nuevo contrato de Can Yaman? Pues abrochaos los cinturones porque hoy vamos a desvelar las cláusulas secretas que nadie más se ha atrevido a contar. Ya sabéis que aquí en este vuestro canal, nos encanta investigar a fondo, ir más allá de la superficie y traeros toda la verdad sin tapujos. Y esta vez no va a ser diferente. Hemos conseguido información privilegiada, datos de primera mano que os dejarán boquiabiertos. Así que preparad vuestro café, acomodaos en el sofá y disfrutad porque hoy vamos a diseccionar el nuevo contrato de Can Yaman como si fuéramos forenses del entretenimiento. Pero antes de que empecemos con toda esta jugosa información, quiero pediros un favor rapidito. Si aún no os habéis suscrito al canal, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos ahora mismo, activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas y dejadnos un like si estáis emocionados por descubrir los secretos de Can Yaman. Venga, un clic y listo. Así me apoyáis un montón para seguir trayéndoos el mejor contenido. Mil gracias. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Can Yaman es una estrella internacional, un actorazo que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y su innegable atractivo. Después de un tiempo alejado de las pantallas, o bueno, quizás no tan alejado, porque le hemos visto en un montón de campañas publicitarias que nos han dejado sin aliento, Can Yaman está de vuelta, y lo hace a lo grande con un nuevo proyecto que promete ser un éxito rotundo. Pero, ¿qué hay detrás de este nuevo proyecto? ¿Cuáles son las condiciones que ha puesto Can Yaman para regresar a la actuación? Pues agárrense que vienen curvas. Hemos descubierto que el nuevo contrato de Can Yaman es mucho más que un simple acuerdo laboral. Se trata de una declaración de intenciones, una hoja de ruta que marca el futuro del actor y su relación con la industria del entretenimiento. La primera cláusula que nos ha llamado poderosamente la atención es la referente al control creativo. Sí, habéis oído bien. Can Yaman ha exigido tener un control total sobre su personaje, desde el desarrollo de la historia hasta la elección del vestuario. Esto significa que el actor tendrá voz y voto en cada decisión que se tome respecto a su personaje, asegurándose de que se ajuste a su visión artística y a sus valores personales. Esto es algo inaudito en la industria, donde los actores suelen tener un margen de maniobra muy limitado. Pero Can Yaman sabe lo que vale y no está dispuesto a ceder ni un milímetro en lo que respecta a su trabajo. Quiere asegurarse de que el personaje que interprete sea auténtico, coherente y que conecte con el público de una manera significativa. Profundizando en este punto podemos decir que Can Yaman busca romper con la tradicional sumisión del actor a las decisiones del estudio. Quiere ser parte activa del proceso creativo, desde la concepción inicial del personaje hasta su desarrollo final en la pantalla. Imaginen, mis amores, que el actor pueda opinar sobre la trama, sobre la evolución del arco narrativo de su personaje, incluso sobre la dirección que toma la historia en general. Esto le da un poder inmenso y le permite moldear su personaje a su gusto, dándole una profundidad y una autenticidad que serían imposibles de lograr de otra manera. Además del control creativo, Can Yaman también ha exigido tener control sobre la promoción del proyecto. Esto significa que el actor tendrá la última palabra sobre las entrevistas que concede, las campañas publicitarias en las que participa y las apariciones públicas que realiza. Quiere asegurarse de que la imagen que se proyecta de él y del proyecto sea la que él desea, evitando así malentendidos y tergiversaciones. Esta cláusula es especialmente importante para Can Yaman, que ha sido objeto de numerosas críticas y controversias a lo largo de su carrera. El actor quiere proteger su imagen y asegurarse de que su mensaje llegue al público de la manera más clara y directa posible. Recordemos, mis corazones, que Can Yaman ha tenido que lidiar con la prensa sensacionalista y los rumores malintencionados durante mucho tiempo. Ha sido blanco de críticas injustas y ha visto cómo su imagen se ha distorsionado en numerosas ocasiones. Esta cláusula le da el poder de controlar la narrativa y de asegurarse de que su mensaje llegue al público sin filtros ni interpretaciones erróneas. Imaginen el poder que tiene ahora para elegir qué entrevistas conceder, qué temas abordar y cómo presentarse ante el público. Es una herramienta fundamental para proteger su imagen y para construir una reputación sólida y coherente con sus valores. Pero eso no es todo, mis amores. El contrato de Can Yaman también incluye una cláusula muy interesante sobre la protección de su vida privada.
El actor ha exigido que se respete su intimidad y que no se le persiga ni se le acose por parte de los medios de comunicación. Quiere tener derecho a disfrutar de su tiempo libre sin tener que preocuparse por ser fotografiado o grabado en todo momento. Esta cláusula es una respuesta directa a la presión mediática a la que ha estado sometido Can Yaman en los últimos años. El actor ha sufrido en carne propia el acoso de los paparazzi y las constantes invasiones a su privacidad. Por eso ha decidido tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su familia. Es comprensible, mis cielos, que Can Yaman quiera proteger su vida privada. Ha sido perseguido por los paparazzi, ha visto cómo sus momentos más íntimos se han expuesto al público y ha tenido que lidiar con el constante escrutinio de la prensa. Esta cláusula le da la tranquilidad de saber que puede disfrutar de su tiempo libre sin tener que preocuparse por ser fotografiado o grabado en todo momento. Es un derecho fundamental que todos merecemos, y es admirable que Can Yaman haya luchado por él. Y ahora, la guinda del pastel. La cláusula más sorprendente y polémica del contrato de Can Yaman, su participación en los beneficios del proyecto. Sí, habéis oído bien. Can Yaman ha exigido un porcentaje significativo de las ganancias generadas por la serie o película en la que participe. Esto es algo muy poco común en la industria, donde los actores suelen recibir un salario fijo y, en algunos casos, un porcentaje de las ventas internacionales. Pero Can Yaman sabe que su nombre es sinónimo de éxito y que su participación en un proyecto garantiza una gran audiencia y, por lo tanto, grandes beneficios. Por eso ha decidido exigir una parte de ese pastel. Es una jugada maestra, mis bellezas. Can Yaman sabe que su nombre atrae a millones de espectadores y que su imagen es un valor seguro para cualquier proyecto. Exigir un porcentaje de los beneficios es una forma de reconocer su contribución al éxito de la producción y de asegurarse de que se le recompense adecuadamente por su trabajo. Además, esta cláusula le da un incentivo adicional para involucrarse al máximo en el proyecto y para dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Esta cláusula ha generado mucha controversia en la industria, ya que algunos productores la consideran excesiva y desproporcionada. Sin embargo, otros la ven como un reconocimiento al valor de Can Yaman como estrella y como un incentivo para que el actor se involucre al máximo en el proyecto. Hay que entender, mis amores, que esta cláusula no es solo un tema de dinero. Es una cuestión de poder y de reconocimiento. Can Yaman está demostrando que no es solo un actor, sino un socio estratégico que aporta valor al proyecto. Está desafiando las normas tradicionales de la industria y está abriendo el camino para que otros actores puedan exigir mejores condiciones laborales y un mayor reconocimiento por su trabajo. En resumen, el nuevo contrato de Can Yaman es mucho más que un simple acuerdo laboral. Se trata de una declaración de intenciones, una muestra de la confianza que tiene el actor en sí mismo y en su capacidad para triunfar. Can Yaman ha demostrado que no está dispuesto a conformarse con cualquier cosa y que está dispuesto a luchar por lo que cree que merece. Es una demostración de fuerza, mis corazones. Can Yaman está demostrando que no tiene miedo de desafiar las normas y de exigir lo que cree que merece. Está utilizando su poder como estrella para cambiar la industria y para crear un futuro más justo y equitativo para todos los actores. Y esto, mis amores, es lo que hace a Can Yaman una estrella única e irrepetible. Su talento, su carisma y su determinación lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del mundo. Y ahora, con este nuevo contrato, está dispuesto a conquistar nuevos horizontes y a seguir sorprendiéndonos con su trabajo. Su valentía es inspiradora, mis amores. Can Yaman está demostrando que no hay límites para lo que se puede lograr si uno tiene la confianza y la determinación necesarias. Está inspirando a otros actores a luchar por sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merecen. Hemos visto que Can Yaman ha establecido un nuevo precedente en la industria del entretenimiento. Un precedente donde el actor no es solo una cara bonita, sino una fuerza creativa con control sobre su imagen, su trabajo y hasta sus ganancias. Un precedente que sin duda inspirará a otros actores a defender sus derechos y a luchar por lo que creen que merecen. Este precedente es revolucionario, mis cielos. Can Yaman está cambiando la forma en que se hacen las cosas en la industria del entretenimiento. Está empoderando a los actores y está demostrando que pueden tener un mayor control sobre sus carreras y sobre sus vidas. Así que ya lo sabéis, mis amores. Can Yaman está de vuelta y lo hace a lo grande. Estaremos atentos a todos los detalles de su nuevo proyecto y os mantendremos informados de todas las novedades.
Porque aquí en este vuestro canal, somos fans incondicionales de Kan-Yaman y nos encanta compartir con vosotros todas sus aventuras y desventuras. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado descubrir las cláusulas secretas del nuevo contrato de Kan-Yaman. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos analizado cada implicación y hemos llegado a la conclusión de que Kan-Yaman es una estrella que brilla con luz propia. Hemos abierto el telón, mis amores, y hemos revelado todos los secretos del nuevo contrato de Kan-Yaman. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este talentoso actor. Recordad que este es solo un resumen de todo lo que hemos investigado. Hay muchos más detalles jugosos que iremos revelando en próximos vídeos. Así que estad atentos y no os perdáis ni una sola de nuestras exclusivas. Prepárense, mis amores, porque tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Estén atentos a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Gracias, mis amores, por estar siempre ahí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros comentarios cariñosos. Me encanta saber que os gusta nuestro trabajo y que disfrutáis de nuestros vídeos. Vosotros sois la razón por la que hacemos esto y os estoy eternamente agradecida. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles el mejor contenido posible. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen las cláusulas del nuevo contrato de Kan-Yaman? ¿Creéis que son justas y necesarias? ¿O pensáis que son excesivas y desproporcionadas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Queremos saber qué opinan, mis amores. Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, os pido un último favor. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Venga, un clic y listo. Así me ayudáis un montón a seguir creciendo y atrayéndoos el mejor contenido. Mil gracias de nuevo. Os quiero un montón. Hasta la próxima. Besos.